llamados senadores rebeldes de este bloque que encabezan, bueno, el propio presidente del Senado de la República, Ernesto Cordero, exsecretario de Hacienda de este país, al senador el senador de Campeche, y senador de la República, pero es del estado de Campeche, a Jorge Lavalle Mauri. Jorge Lavalle, te saludo con muchísimo gusto. Y te agradezco el que podamos platicar contigo, como siempre lo hemos hecho, de manera muy franca, muy directa, mi querido Jorge Lavalle, senador. David, muy buenos días, un saludo a todo tu auditorio y como siempre un placer estar en tu programa. ¿No es esta una discusión bizantina, una torre de Babel en donde todos hablan, pero nadie quiere ponerse de acuerdo en función de renunciar al financiamiento de los partidos, en función de generar nuevas fórmulas? La sociedad lo exige y ustedes de ello están conscientes, pero pareciera que no hay capacidad para una mesa en donde ya se siente un documento formal y se tomen las acciones que se deban de tomar. ¿Qué sucede con ello, Jorge Lavalle? Porque ustedes también han salido, han hecho su propuesta, lo ha hecho Morena, lo ha hecho el PRI, y por ahí creo que el Verde anda renunciando a dos... que no le van a pagar al niño verde 2 pomos en la disco, ¿no? Pero y por ahí, ¿no? Pero ustedes son una fuerza que puede cambiar las cosas, son una fuerza importante. Yo te pregunto, ¿qué hace falta para que lo concreten? Mira, yo te diría, 3 cosas han pasado alrededor de todo esto. La primera que me parece muy positiva, en la cual pues miles de ciudadanos, porque créeme que son muchísimos, pues se han manifestado sobre todo, ya ni siquiera enojo, sino la indignación de la enorme cantidad de recursos que se destinan en nuestro país para los partidos políticos, así como muchos otros. O sea, de hecho, pues temas de mal uso de recursos, pues creo que hay muchísimos en nuestro país, o al menos hay muchas áreas de oportunidad que se pueden mejorar si lo queremos ver desde el punto de vista positivo. Sin embargo, pues esto, pues lógicamente, pues aunado a la coyuntura, de la terrible desgracia que pasó en varios estados de nuestro país y que pues miles también de familias mexicanas están padeciendo todavía, y viene todavía una situación todavía mucho más compleja en la reconstrucción, sobre todo en la enorme necesidad de recursos que se tienen. Exactamente, o sea, hay una enorme necesidad de recursos para poder atender esta emergencia, y eso generó y suscitó algo muy lamentable, que fue pues toda una rebatinga de populismos y de propuestas, muchas de ellas absolutamente sin ningún sentido, simple y sencillamente para ver quién ganaba, a ver quién tiene que hacer para con mucha seriedad y con propuestas totalmente alcanzables y concretas, como bien lo acabas de comentar tú, podamos entre todos ver qué tenemos que hacer para poder enfrentar este problema, porque este problema se traduce en miles de familias. Sí. de esas necesidades, y es por ello que presentamos ese decreto de emergencia, yéndome al tercer punto que te quería platicar. Sí. Este decreto, que bueno, ya ha sido muy sonado y pues yo creo que cada día agarra más fuerza. Inicialmente, pues como bien lo comentabas al inicio de tu programa, pues lo iniciamos un grupo muy reducido de senadores, pero ahora sí que con argumentos y con puntos muy claros y muy serios hemos ido demostrando que sí es posible, que es viable y que definitivamente representa una herramienta legal para poder de verdad poder retirar pues por lo menos, bueno, más de 5,000 millones de pesos de los partidos políticos para este año y para el próximo año, y destinarlos de manera legal y de manera concreta al Fonden para poder pues tener los recursos suficientes, porque nos van a faltar todavía más. De hecho, también estamos por otro lado también haciendo pues la excitación al gobierno para que pues se genere todas las previsiones y todos los ahorros correspondientes, a manera de que en el muy corto plazo todas esas familias puedan tener el vieron por este desastre natural. En esto, Jorge Lavalle, ustedes fueron los que salieron en un inicio. Yo le digo, a unos les llaman los senadores rebeldes, yo le digo los malqueridos, ¿no? Porque luego ahí se les viene la cargada de Anaya y todos los presidentes estatales, en fin, ¿no? Hay algunos que no los han querido mucho, es correcto. Sí, son los malqueridos, no los rebeldes, los malqueridos. Pero en ese sentido ustedes hacen una propuesta seria
Y es una discusión de antes de los terremotos, es una discusión de la sociedad, de que gastamos mucho en la democracia y que no es una democracia tan exquisita como la que quisiéramos, tan perfilada, tan bien determinada y acabada, porque sabemos contar votos. Continúa abriendo el clientelismo, el reparto de despensas, la compra de votos, en fin, hay vicios que se siguen dando, rebase de topes de campaña, que los tribunales luego resuelven 3 años después, en fin, le falta mucho a la democracia. El pronunciamiento de ustedes sí tiene esta conciencia de que al final de cuentas en un país que tiene un serio problema con el narcotráfico, no los puede dejar únicamente con decir se quita el dinero y de qué van realmente a vivir las burocracias de los partidos, y hablo trabajadores que sin filiación o con filiación trabajan, ese es su empleo, ese es su modus vivendi. Y la otra es si esto no le abre la puerta precisamente a partidos, los más grandes, el PRI, el PAN, yo creo que Morena, a que sean los que sobrevivan, y los demás partidos, las minorías, pues no sobrevivirán, y los propios independientes, pues morirán en el intento. Mira, yo estoy convencido de que la política en nuestro país tiene que cambiar y tiene que cambiar para bien. Y cambiar significa pues hacer muchas reformas y muchas reestructuras, no necesariamente legales, sino hasta en la actitud y en la manera con la cual se conducen muchos de los partidos políticos en nuestro país. Y los partidos políticos están alejados de la sociedad, al grado de que, pues, como bien lo estás diciendo tú, que pues la enorme mayoría de los recursos con los cuales se financian los partidos, pues ya no vienen de sus simpatizantes. La gente está dejando de creer en los partidos, y esa es una reflexión que tenemos que hacer todos. ¿Por qué? Porque no solamente los partidos chicos, los partidos grandes, sea el tamaño del partido que sea, pues tenemos que representar pues las causas de los ciudadanos. Y en muchas ocasiones esto no estaba ocurriendo. Y yo creo que los partidos tienen que hacer muchos replanteamientos, y desde el punto de vista legal también tenemos que hacer ajustes que se acomoden más a las exigencias de la sociedad. Si vivimos en una democracia, la democracia tiene que obedecer a las necesidades y a lo que la gente verdaderamente está buscando en su país, para sus familias, para sus patrimonios, para lo que quieren ellos, el lugar donde queremos todos vivir. Y eso es algo que se tiene que construir desde el punto de vista político, pero sobre todo desde el punto de vista de la sociedad. Y hoy por hoy tenemos una sociedad mucho más participativa, mucho más pendiente, mucho más activa, y eso yo creo que es muy positivo, pero tiene que llevarnos a una nueva manera de hacer política. Pero regresando al tema de la emergencia, esta emergencia, para volver a centrar el tema, y perdóname que me de lo que se requiere para llegar al fondo. El tema de los recursos de los partidos políticos para nosotros tiene dos momentos. Uno en el inmediato plazo, que es la atención de emergencia, y otro en el largo plazo, que es este reacomodo perfecto de obedecer también a una exigencia de la ciudadanía, que tenemos que responder a esa exigencia a la altura de las expectativas que nos están exigiendo los ciudadanos. La de corto plazo es simplemente de manera temporal declarar un estado de emergencia para que hasta el 31 de diciembre de 2018 los recursos que se están destinando a los partidos políticos sean de manera emergente reetiquetados o reubicados para la atención de la emergencia. Eso está perfectamente contemplado en nuestra Constitución, en la declaración de este estado de emergencia para la atención de esta situación. Y al ser temporal, pues efectivamente solamente retiraría estos más de 5,000 millones de pesos, y serían específicamente para la atención de la emergencia. Ahora bien, también en febrero, y digo, no es casualidad, también el mismo grupo de senadores presentamos una iniciativa que atiende también esta demanda ciudadana, pero esa sí es a largo plazo, que es modificar ahora sí la Constitución, que es con lo que salieron muchos de los partidos últimamente, que dicen modifiquemos la Constitución en el artículo 41 para poder pues ya disminuir esas fórmulas que están desde la Constitución, que es lo que hace tan complejo y es lo que no hace viable que muchas de las propuestas de todos los demás puedan proceder, porque la Constitución es la que marca la fórmula, que es lo que genera esta enorme cantidad de recursos para los partidos. Eso lo tenemos, pero cambiar eso, sí, pues
pues es una solución mucho más compleja. ¿Por qué? Porque no nada más se requiere de 2/3 partes en el Congreso, en la Cámara de Diputados y de Senadores, se requiere también de la aprobación de la mayoría de los estados, de los congresos estatales. Entonces, es algo que se tiene que hacer, pero que va a tomar más tiempo. Entonces, por eso estamos proponiendo nosotros que esa solución sea conjunta, una a corto plazo y otra a largo plazo. Y ahí es donde ya empezamos ahora sí a converger todas las propuestas para verdaderamente darles sentido, darles legalidad y que finalmente se puedan procesar para que se hagan una realidad. Hay una a corto plazo que sería un decreto de la Cámara de Diputados y Senadores, en correcto. donde se requiere mayoría simple y de manera pues muy rápida lo podemos lograr. Y yo creo que ya está haciéndole sentido a muchos otros legisladores, porque ya están viendo que con esto sí le damos legalidad y sí podemos hacer posible esto que todos están diciendo que quieren. Unos dicen que quieren donar, que no pueden donar, eso es mentira. Otros dicen que renuncian a sus recursos. Si renuncian a sus recursos por misma ley de coordinación fiscal y por la manera en la cual funcionan las leyes en materias económicas y financieras, no podrían darle el destino para lo cual lo están sugiriendo. Entonces, con esta propuesta verdaderamente le estamos dando toda la certidumbre legal para que todo esto que están diciendo todos los partidos políticos se haga realidad y no quede ni en una simulación ni en una mentira a la ciudadanía. y en esta tramoya política en donde todo el mundo habla pero no llegan a concretar. Entonces, hay uno que proponen ustedes los senadores del PAN, estos 5 senadores, del cual formas parte, Jorge Lavalle, senador del PAN, y que va primero a un decreto que podría aportar 5,000 millones de pesos de manera inmediata, y después la modificación constitucional, en donde ya hacia el 2018, ahí sí, se quedarían en el 50 o sin ningún recurso público para aportarlo a la reconstrucción y también al desarrollo del país. Exacto. Lo inmediato es para la atención de la emergencia por el desastre natural. Sí. A largo plazo es para que los partidos políticos ya dejen de recibir tantos recursos de los mexicanos y también se preocupen para que sus militantes pues también aporten al partido en el cual creen o en el cual deberían de creer. Y muchos de esos vicios que tú me acabas de comentar, que también coincido totalmente contigo, y estoy seguro que con muchísima de la gente que nos escucha, son muy lamentables, las trampas que se hacen en las elecciones, la manera en la cual se utilizan los recursos para las elecciones, que eso deje de ocurrir, y eso va a dejar de ocurrir cuando dejen también de tener tantos recursos, y cuando tengan que ser más eficientes, y cuando tengamos todos que ir a buscar el voto de una manera pues más frontal y más cercana a la ciudadanía. Eso es parte de lo que tiene que cambiar también, y yo siento que va a ser un partaguas muy importante en la manera en la cual hacemos política en nuestro país. Cuando tengan que sudarla bien, ¿no? Y dirían muchos paisanos nuestros mexicanos en muchas poblaciones de Oaxaca, de Chiapas, de la Ciudad de México, de muchas partes, cuando de verdad tengan que chingarse, ¿no? Eso es algo que pues, ahora sí que es mi aportación. Pero hay algo más, Jorge Lavalle, Mauri, ayer en este juego de tramoyas que a mí ya me genera desconfianzas, sale el líder del PRI, Enrique Ochoa Reza, en este protagonismo y en estos proyectos muy personales que se han visto en medio de la tragedia y que se están politizando por encima de la tragedia de México, sale y les manda al Frente Democrático Nacional un formato hecho nada más para que firmen, se lo manda también a Morena, en donde pues renuncian al 100% de sus prerrogativas, del dinero que se le entrega, el pueblo les da, renuncian al 100% y renuncian también o estarían de acuerdo en votar para desaparecer plurinominales de senadores y diputados federales. ¿Hasta dónde tú ves el alcance de esto? ¿Hasta dónde están de acuerdo ustedes, los 5 senadores? ¿Hasta dónde tú lo valoras políticamente viable? ¿Cuál es tu valoración de esta propuesta en específico que ayer le lanzó, sí, de manera bravucona, el señor Ochoa Reza, pues lanzó, ¿no? Ahí está el formato, ya nada más fírmelo, ¿no? Mira, yo vería 2 cosas, hay que separarlo. Uno es el tema de las plurinominales y otro es el tema de los recursos para la atención de la emergencia. Los recursos para la atención de la emergencia
A ver, me parece un poco incongruente que salgan a decir, es que esto es apartidista, esto es por buena fe, no sé qué, y pues salen a decir de que el del cierto partido político dona tanto y tú donas tanto. A ver, con este decreto de emergencia ni siquiera se va a decir cuánto se le está quitando a cada partido. Es retirar los recursos del INE antes de que se los den a los partidos. Que además no lo están donando, le están regresando al pueblo lo que es del pueblo. Es el dinero de la gente, o sea, de entrada es incongruente manejar ese tipo de conceptos. Yo creo que eso a la gente le molesta más todavía escucharlo. Es parte, yo creo que de todo esto que estamos hablando. Entonces, a ver, yo lo que voy es si existe verdaderamente esta voluntad de redireccionar estos recursos que son de todos los mexicanos hacia la atención de la desgracia y del desastre que ocurrió en muchos estados del país, pues con este decreto de emergencia lo logramos, y lo logramos de manera inmediata y sin tanto rollo, y sin tanto dime, y sin tanto direte, y sin tratar de violar la ley, porque lo que están haciendo es tratarle de dar la vuelta a la ley electoral, porque la ley electoral no contempla los donativos para este tipo de conceptos, y la ley es muy clara en ese sentido. Por eso es el motivo del decreto de emergencia. Entonces, si verdaderamente tienen la voluntad, no solamente el PRI, sino todos los partidos políticos, de que los recursos de los partidos políticos sean destinados para las campañas, pero no solamente los recursos ordinarios, que no sean tramposos, también los recursos de campaña del próximo año, que todos esos recursos, porque hay dos bolsas, nosotros estamos planteando que el 50% de los recursos de campaña del próximo año y el 85% de los recursos ordinarios, todos estos sean reetiquetados, de tal manera que le damos viabilidad a las campañas, pero con muchos menos recursos, pero también estamos atendiendo de una manera directa la emergencia. Entonces, esto le da viabilidad, es una propuesta seria, es una propuesta bien aterrizada, pero sobre todo, es una propuesta viable. Ahora bien, con el tema de las plurinominales, que es otra historia, a ver, esto nosotros lo hemos planteado, de hecho, es más, esto lo planteó, según recuerdo, el presidente Calderón en el 2009, la reducción del costo del Congreso de la Unión, la reducción de plurinominales, la redistribución o el reacomodo de las posiciones para efecto, pues de tener un Congreso que siga teniendo, o sea, que siga guardando los equilibrios y que siga guardando es que no solamente es eliminar plurinominales, es garantizar la gobernabilidad y garantizar el correcto funcionamiento del Congreso, porque y eso no me lo comentaste ahorita, pero hace un rato que me decías de que bueno, los partidos grandotes, yo creo que parte de lo que se requiere en este país para que funcione bien es que haya democracia, es que haya equilibrio de poderes, es que haya pesos y contrapesos. Si nosotros queremos eliminar el número de posiciones en el Congreso, claro que hay que hacerlo, pero hay que hacerlo bien, y hay que hacerlo de una manera ordenada, de tal manera que no por eliminar unas cosas terminemos perjudicando otras que en un futuro nos vayan a salir siendo contraproducentes, porque imagínate que un partido político solamente tenga pues total hegemonía y total mayoría en todas las cámaras de todo el país, pues eso podría ser pues muy contraproducente, sería regresar a un esquema del pasado al cual no queremos del priato, y el cual fue muy costoso para este país. Y que fueron por ahí del 80 y no sé si por el 85 por el terremoto o antes, con López Portillo fue antes, fue por al final, al inicio o al final, a los mediados de López Portillo, cuando Reyes Heroles lanzaba esta propuesta precisamente de los plurinominales para hacer compensaciones democráticas y darle entrada a las minorías y a partidos que no alcanzaban un número de votos importante. Es correcto, y esos son los temas que han ido, o sea, así como hay temas muy negativos, hay temas positivos o sea, los negativos los tenemos que eliminar y los positivos pues tenemos que seguirles dando continuidad para que sigamos avanzando en lo que hemos avanzado bien. Entonces, aquí me parece que decir vamos a eliminar el 100% de todo, para todo lo que han dicho, pues me parece, aparte de una incongruencia, me parece algo que es pues sumamente populista. ¿Por qué? Porque no solamente no se puede hacer, sino que simplemente es algo que sería contraproducente para los mexicanos. Entonces, creo que a los mexicanos hay que hablarles con la verdad, como tú lo dijiste al inicio de esta entrevista, hay que hablarles de frente, hay que explicar las cosas para que entre todos podamos llegar a las mejores decisiones, y hay que buscar con esos argumentos, pues poder generar los consensos como lo estamos haciendo, por ejemplo, con este decreto de emergencia, de tal manera que podamos generarle a los mexicanos los resultados que nos están pidiendo. Los mexicanos están muy molestos con la clase política porque no sienten que le están dando los resultados, y tienen toda la razón,
por eso hay que cambiar la manera de hacer política, y sé que lo he dicho muchas veces en esta entrevista, Sí. pero es algo en lo cual si queremos que las cosas cambien para bien, pues lo tenemos que hacer, y tenemos que empezar por hacerlos pues, cada uno desde su propio partido. Jorge Lavalle, a ustedes los senadores, a estos 5 senadores, entre ellos el presidente del Senado, Ernesto Cordero, les cae el 20 de que la sociedad mexicana no es solo que ya no los quiero, les reclame, sino hay un repudio total a partidos políticos, a senadores, a diputados, al derroche, al gasto del gobierno, ya no digamos al gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, ¿no? A todos, a la clase política. Yo te pregunto desde tu perspectiva, ¿no está agotado ya el sistema político mexicano? Y cuando hablo de ello, del modelo de gobierno, del modelo de Estado que tenemos, no tenemos que ir de verdad y ya urgentemente, pero con inteligencia, con certidumbre, con asertividad, a hacer un nuevo Estado mexicano. Pues mira, yo aquí regreso al tema que comentábamos hace un rato. O sea, tiene que cambiar la manera de hacer política en México. Por supuesto que sí. Y tienen toda la razón los mexicanos en estar molestos, hartos, o pongan el calificativo que cada ciudadano considere. O sea, tienen toda la razón. Tienen toda la razón. Han habido casos de corrupción sumamente asquerosos, digo, ya no sé ni qué calificativo ponerle yo mismo. Han habido abusos, han habido muchas cosas en la historia que pues son lo que hoy por hoy pues le dan la razón a ese sentir de la gente. Además, el otro día me decía muy bien el famoso refrán, la burra no era arisca, ¿no? Y tienen toda la razón. O sea, la manera de hacer política en México tiene que cambiar. Tenemos que buscar que finalmente pues los políticos representen lo que los ciudadanos les están dando con su voto, que es su confianza. Me parece que esa confianza se ha roto en muchas ocasiones, y eso es lo que hoy por hoy genera este mal ambiente. Y para que ese mal ambiente cambie, pues lo primero que tenemos que hacer es dar resultados. Y esos resultados tienen que darse en la medida en que se vayan cumpliendo las exigencias inmediatas de los ciudadanos. Y es lo que pues estamos tratando, pues ahí de alguna manera o de otra de hacer en este momento, y esperemos que verdaderamente pues toda la clase política en su conjunto pues verdaderamente pueda hacer este cambio, esta enorme reforma o reestructura, o igual, o sea, atendiendo un poco al nombre o al concepto que tú manejabas hace un momento. Por supuesto que se tiene que hacer. Me parece que hay muchas cosas que están agotadas, que tienen que cambiarse, que tienen que reformarse, y no me refiero a la ley. Es más, yo tuve la oportunidad de ser presidente de la Comisión de Jóvenes Emprendedores, de Jóvenes Empresarios de Coparmex, hace ya algunos años. Y recuerdo que en aquel entonces, cuando yo no era político, decíamos y se empezaba a hablar de las reformas, ¿no? Hablaban de la reforma laboral y la reforma al sistema de pensiones, y nosotros decíamos, la primera reforma que tiene que haber en este país, estoy hablando de hace casi 15 años, la primera reforma que tiene que haber en este país es una reforma de actitud. Sí. Y esa reforma me parece que es la más importante hoy para poder darle este cambio radical a la manera de hacer política, y verdaderamente volver a acercar a los políticos a las necesidades y a las exigencias y a las expectativas, sobre todo, de las y los ciudadanos. Jorge Lavalle, no quiero desperdiciar el tiempo contigo. Estos 5 senadores que yo les llevo los malqueridos, bueno, están proponiendo esto, pero también del otro lado está Morena, no lo olvidemos, ¿no? Que Morena, ahí sí yo no lo entiendo, no quiero entrar en los calificativos de esto, pero necesita. ¿Qué opinas de estos fideicomisos, de este dinero público que se va, porque yo dije, a un fideicomiso y yo lo entrego como yo quiero? Pues volvemos a lo mismo. O sea, es un desconocimiento de la ley. O sea, eso por ley no se puede hacer. Eso además me parece que es algo pues
totalmente absurdo el decir, ¿sabes qué? A ver, voy a quitar el dinero de mi partido político, porque aparte es de él, lo voy a poner en otro lugar y yo lo voy a administrar, yo voy a decir a quién le doy y a quién no le doy y bajo qué criterios le doy. Pues eso también no se puede, o sea, no es su dinero, es el dinero de la gente, es el dinero de los mexicanos, o sea, el problema es que todo el mundo trata el dinero público, o sea, mucha gente más bien trata el dinero público como si fuera de ellos. Eso no puede ser, o sea, existen leyes en este país y por eso nosotros lo que estamos planteando es hacer las cosas bien, hacer las cosas viables y hacer las cosas con el nivel de seriedad y de responsabilidad que este caso en particular nos está exigiendo, porque se trata de miles de familias mexicanas que no solamente muchas de ellas perdieron todo lo que tenían, todo su patrimonio, perdieron su casa, y muchos de ellos perdieron a familiares. Entonces, me parece que ya basta de esta rebatinga y de esta de a ver quién da más, y verdaderamente pongámonos a buscar soluciones que sean viables, que sean legales y que atiendan pues a las necesidades de los ciudadanos que hoy por hoy están pasando por una situación súper complicada. Y aparte en este sentido, bueno, los fideicomisos, porque yo pongo algo también sobre la mesa, hay una desconfianza enorme de todos contra todos, vivimos momentos de incertidumbre, de desgracia, de dolor, de repente pocos, muy pocos de alegría cuando vemos una persona rescatar, cuando vemos a jóvenes y a una sociedad volcada en la solidaridad, volcada en la ayuda, en no dormir. Es una sociedad de un México que despierta y que plantea un parteaguas después de este terremoto. Tiene que haber ahora un Yo aquí son dos cosas. A ver, la primera, estoy totalmente de acuerdo contigo. O sea, la calidad humana de los mexicanos creo que es única en el mundo. Lo que hemos visto que ha ocurrido en estos días, en cómo se ha solidarizado, pues no solamente los habitantes y los vecinos y la gente cercana a los lugares en los cuales ocurrieron los derrumbes, sino todo el país. Veo que llegan y llegan y llegan y no dejan de llegar apoyos de todos los municipios, de todos los rincones de nuestro país, solidarizándose con la tragedia del pasado. Y es más, por cierto, de hecho el día de ayer también este grupo de senadores presentamos y estamos proponiendo hay que dejar huella, porque este ejemplo yo creo que no solamente es para ahorita, hay que dejárselo a nuestros hijos y a nuestros nietos, y estamos proponiendo de hecho que el 19 de septiembre sea declarado el Día Nacional de los Rescatistas, el Día Nacional de toda esta gente que se ha volcado para ayudar a la gente que cayó en desgracia. Realmente es un orgullo como mexicano el ver en serio la enorme calidad de seres humanos que tenemos en nuestro país. Y bueno, y sobre el segundo tema, que es el tema de la desconfianza que comentabas, estoy totalmente de acuerdo contigo, hay que poner reglas claras, pero por eso hay que hacerlo de manera legal. La gente que quiere hacerlo a discreción, como si el dinero fuera de ellos, o quiere hacerlo porque ellos se sienten dueños de la verdad, pero están violando la ley, pues es lo que va a generar no solamente más desconfianza, sino seguramente va a generar irregularidades, o seguramente va a generar que alguien abuse de esos dineros. Por eso hay que hacerlo con legalidad, hay que hacerlo de manera institucional y hay que hacerlo con toda la transparencia posible para que absolutamente nadie se vaya a atrever a jugar o a mal utilizar estos recursos que son de gente que en serio, pues hoy por hoy lo necesitan más que nadie. Y que no cumplan con la coyuntura distractora y sí con el futuro de certeza en función de que inteligentes de tener una democracia participativa amplia en donde mayorías, minorías e independientes tengan la oportunidad de entrarle a una contienda electoral con equidad y desde luego con igualdad, que son principios fundamentales generando los equilibrios en todo esto, que
equilibrio, que haya democracia. Eso exactamente es la fórmula que tenemos que buscar y es la fórmula que me parece los ciudadanos nos están exigiendo. Vaya, Jorge ya Lavalle, si entramos a detalle. Mauri, ¿tú crees que de aquí a unos días más, porque el tiempo pasa, se puede establecer ya una mesa que concrete un acuerdo entre las fuerzas mayoritarias de los partidos políticos? Pues esto es un tema de voluntades y yo espero realmente que todo esto que está pasando en nuestro país sirva también para que tengamos un ejercicio con mucha seriedad de trabajo, un ejercicio de sumar esfuerzos y un ejercicio de atender en no tengo ningún, no soy resentido ni nada por el hubo muchas agresiones. Para las elecciones presidenciales. Yo te pregunto, ¿estás de acuerdo? Y ya te pediría ahí una voz, no sé, a lo mejor no autorizada, de los 5 senadores que están ahí, unos llamados rebeldes o malqueridos del PAN. ¿Están de acuerdo en este frente amplio democrático donde está el PAN, el PRD y Movimiento Ciudadano de último momento? ¿Están de acuerdo en ese frente ustedes? ¿Podrían sumarse en un momento de conciliación y de diálogo? Mira, yo soy pro de los gobiernos de coalición, yo soy pro de las alianzas, yo soy pro de armar equipo y hacer mayorías para generar gobernabilidad y sobre todo legitimidad de los gobernantes. Sin embargo, pues hay que revisar muy bien los motivos y hay que revisar muy bien pues todo lo que, o sea, lo que se dice, pero también lo que no se diga. O sea, si este es un frente pues para ser candidato a la fuerza una persona, pues eso no solamente no lo vamos a ver bien nosotros, no lo va a ver bien todos los mexicanos, ¿no? Yo creo que tiene que haber transparencia, tiene que haber reglas claras. Cuando no hay transparencia y reglas claras, pues en cualquier partido político o en cualquier juego, es más, la gente que nos escucha, si juegas fútbol y el árbitro pues está jugando a favor de él mismo, o está su pariente jugando. El árbitro es el dueño de un equipo, ¿no? Exacto, y él quiere ser árbitro, quiere ser jugador, quiere ser goleador y quiere además que todo el mundo le aplauda, pues difícilmente va a ocurrir. Entonces, si queremos que este frente funcione, pues tiene que haber transparencia, tiene que haber reglas claras y tiene que haber sobre todo respeto a la pluralidad y a todos los que quieren competir. Yo creo que aquí, pues si existen abusos o existen, pues simple y sencillamente, pues la simulación para efecto de imponer a una persona o a varias personas, pues me parece que no solamente sería muy lamentable, sino que definitivamente no se tendría el enorme éxito que puede tener el partido en esas elecciones. Y en este sentido, bueno, pues es lo que tú propones. Seguiremos platicando. La verdad es que yo celebro que seas un senador con una visión muy amplia de la política, con una visión muy amplia del futuro de México y con una visión también muy amplia del momento tan crítico, tan difícil por el que atravesamos los mexicanos, en lo político, en lo económico, pero sobre todo también en lo social con estos terremotos, la reconstrucción, como bien hemos coincidido aquí, vendrán tiempos muy difíciles. La reconstrucción, pues, el presidente la calcula en más de 34,000 millones, pero algunos más dicen que puede duplicarse, pero mucho más. Los fondos los recursos del Fonden, de la asegurada, pues lo mismo y no dan, y habrá que recortarse todos algo y aportarlo y en serio.
pero la reforma en los partidos y en su financiamiento es algo que va más allá de la reconstrucción, va a la edificación de un México con un futuro más democrático y un futuro en donde la desconfianza a los políticos y a los partidos quede eliminada a partir del manejo del dinero de la sociedad. Jorge Lavalle, Mauri, te agradezco y te abrazo en esta mañana de viernes y estaremos platicando, no cerramos la conversación. Totalmente de acuerdo, te agradezco, por cierto, mucho tus comentarios finales y sobre todo te agradezco mucho la entrevista y muchas gracias también a la gente que nos escuchó y estoy a la orden el día que quieran platicar, por supuesto que será un placer para mí regresar a este programa. Gracias y desde luego también un saludo al bello Campeche, a donde vas. Muchísimas gracias. Ahí un está. saludo a todos mis paisanos y a todos mis vecinos y a toda la gente del sureste. Oye, que además está el centro histórico de Rechupete, maestro. Es precioso, mi estado. Bueno, ¿qué les puedo decir del suyo? No, pero por mucho Campeche. Yo te voy a decir algo, senador, ya aquí entrando en coloquial y mañanera tertulia, te digo algo, para mí Campeche sigue siendo quizá el último reducto de provincia en México, Es precioso mi estado, es precioso. Yo estoy orgullosamente campechano, pero orgullosamente también del sureste de nuestro país y en serio, tenemos una joya en el sureste que hay que cuidarla y hay que protegerla a todos, porque hay muy pocos lugares en el mundo como lo que tenemos en el sureste de México. Pues te agradezco y te mando un abrazo, senador Jorge Lavalle Mauri, senador de la República del Partido Acción Nacional. Gracias. Igualmente, un saludo a todos. Gracias. Pues ahí está, ellos están a favor y el asunto es una mesa en donde ya se pongan de acuerdo, porque hay muchas opciones, el fideicomiso, pues Obrador, en fin, hay muchas, ¿no? El asunto es llegar a concretarlas, el asunto es llegar a hacerlas, el asunto es que esto no se quede en una tramoya verbal, ¿no? En una tramoya donde nos cambian escenarios y escenarios y escenarios, y únicamente ellos dirán en algún momento de la historia, no, yo sí estuve de acuerdo, ¿no? Pero ellos no quisieron, y sea entonces otra tramoya de echar las culpas y de justificarse. En fin, vamos aquí en Cancún el día de